La vida en Valencia siempre había tenido su ritmo. Las calles vibraban con el murmullo de la gente, los sonidos de las fiestas y el aroma a paella que flotaba en el aire. Era un lugar lleno de vida, donde cada esquina contaba una historia. Sin embargo, dentro de mi hogar, la rutina se había asentado como una niebla espesa. La conexión emocional en mi matrimonio era casi inexistente, y cada día parecía repetirse como una cinta que no dejaba de girar. Las noches se llenaban de cenas silenciosas, donde las palabras eran escasas y las miradas evitaban profundizar en lo que realmente sentíamos. La vida familiar transcurría sin sobresaltos, hasta que un evento local cambió todo. Era la fiesta de las Fallas, un momento en el que la ciudad se transformaba en un espectáculo de luces y colores. La emoción era palpable en el aire, y decidí que era hora de salir y disfrutar. En medio del bullicio me encontré con él. Un encuentro casual, como esos que ocurren sin previo aviso. Su risa resonó entre los fuegos artificiales mientras compartíamos una mesa repleta de tapas y sangría. Esa noche la atmósfera estaba cargada de algo más que diversión, había una chispa innegable entre nosotros. Miradas furtivas se cruzaron mientras hablábamos sobre trivialidades, pero había un trasfondo distinto. Cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar una aceituna o al brindar con nuestras copas, un escalofrío recorría mi cuerpo. Era extraño sentirme así, nunca antes había puesto en duda mis sentimientos hacia él. Sin embargo, esa noche todo cambió. La alegría desbordante del ambiente me hizo olvidar por un momento las barreras familiares que nos separaban. Al final de la fiesta, cuando las luces comenzaron a apagarse y el ruido se desvaneció lentamente, nos encontramos a solas en una esquina apartada del bullicio. La luna brillaba intensamente sobre nosotros mientras compartíamos risas nerviosas y miradas cómplices. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis pensamientos ya no eran inocentes, había algo más profundo latiendo dentro de mí. El camino a casa fue largo y silencioso. Las calles estaban vacías y el eco de nuestros pasos resonaba en la noche tranquila. Mi mente estaba llena de confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una atracción pasajera, o algo más? A medida que me acercaba a mi hogar, la realidad comenzó a imponerse nuevamente sobre mis pensamientos. Al llegar a casa, encontré a mi pareja viendo televisión en la sala. Su rostro iluminado por la pantalla reflejaba esa desconexión emocional que había marcado nuestra relación durante años. Me senté junto a él con una sonrisa forzada mientras trataba de ocultar lo que había experimentado esa noche. No podía permitir que supiera lo que estaba sucediendo dentro de mí. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos para dormir, esa chispa regresaba a mi mente con fuerza renovada. Recordaba su risa contagiosa y cómo su mirada parecía entenderme sin necesidad de palabras. Esa atracción prohibida comenzaba a tomar forma dentro de mí como un secreto inconfesable. La rutina continuó su curso habitual durante días después del evento. Las festividades se desvanecieron y volvimos a la monotonía diaria, trabajo, tareas del hogar y responsabilidades familiares. Pero cada vez que pasábamos tiempo juntos en casa o compartíamos momentos familiares sencillos como jugar juegos de mesa o ver películas, sentía esa tensión latente entre nosotros crecer. Una tarde decidí organizar una pequeña reunión familiar para distraerme del torbellino emocional en el que me encontraba sumida. Mientras preparábamos bocadillos y bebidas para nuestros invitados, nuestras miradas se cruzaron nuevamente con complicidad al reírnos por alguna broma tonta sobre un juego antiguo. Fue un instante fugaz pero intenso, nuestras risas resonaron como si solo existiéramos nosotros dos en ese espacio abarrotado por otros familiares. En ese momento comprendí lo frágil que era nuestra situación, éramos dos personas atrapadas entre lo correcto y lo deseado. A medida que avanzaban los días, cada pequeño gesto alimentaba mis sentimientos hacia él, un roce accidental al pasar por su lado o una sonrisa compartida durante las cenas familiares se convertían en momentos cargados de significado oculto para mí. Sin embargo, también sabía que debía mantener las apariencias ante los demás, no podía dejarme llevar por este nuevo impulso sin considerar las consecuencias. Un día decidí darme un respiro e ir sola a caminar por la playa de la Malvarrosa para aclarar mis pensamientos. El sonido del mar rompiendo suavemente contra la orilla era reconfortante,
sentí como las olas arrastraban mis preocupaciones hacia lejos mientras miraba al horizonte esperando respuestas. De repente recordé aquella noche mágica durante las fallas, como todo cambió entre nosotros bajo el cielo estrellado mientras disfrutábamos del espectáculo pirotécnico juntos sin pensar en nada más allá del momento presente. Cuando volví a casa después del paseo por la playa me sentía extrañamente ligera pero también inquieta ante lo inevitable. Debía enfrentar mis sentimientos antes de perderme completamente en ellos, o arriesgarlo todo por algo tan incierto como esta atracción prohibida. Mientras preparábamos nuevamente nuestra cena nocturna juntos esa noche sentí como el aire se cargó con tensión otra vez. Era difícil ignorar cómo nuestros cuerpos parecían moverse uno hacia el otro sin siquiera darnos cuenta. ¿Podría ser posible seguir ignorando esta conexión tan intensa? La cena transcurrió en un ambiente tenso, como si cada palabra pronunciada pudiera romper el delicado equilibrio que habíamos mantenido. La rutina habitual de preparar la comida se había transformado en un ritual cargado de emociones no expresadas. Mientras picaba las verduras, noté cómo me observaba de reojo, como si quisiera descifrar mis pensamientos. La conexión entre nosotros era palpable, pero el miedo a lo prohibido nos mantenía a distancia. ¿Te gustaría jugar a algo después de cenar?, preguntó, tratando de romper el hielo. Su voz sonaba casual, pero había un trasfondo de expectativa. Claro, un juego suena bien, respondí sin poder evitar una pequeña sonrisa. La idea de pasar tiempo juntos, incluso en un contexto inocente, me llenaba de una mezcla de alegría y ansiedad. Después de la cena, nos sentamos en la sala y elegimos un juego de mesa que solíamos disfrutar. Las piezas se movían con torpeza al principio, pero pronto las risas comenzaron a fluir con naturalidad. Cada broma y cada comentario divertido acercaban más nuestros cuerpos, y la tensión acumulada parecía desvanecerse momentáneamente. Mientras jugábamos, la atmósfera se volvió más íntima. Nuestras manos se rozaron al alcanzar las mismas piezas del tablero y una corriente eléctrica recorrió mi piel. En esos momentos inocentes, la atracción que había intentado ignorar cobraba vida nuevamente. «Eres muy competitiva», dijo él riendo mientras yo hacía una jugada audaz. «Solo un poco», respondí con una risa nerviosa. Pero en mi interior sabía que había algo más profundo en juego. Con cada turno que pasaba, nuestras miradas se encontraban con más frecuencia y durante más tiempo del habitual. La risa compartida se convirtió en complicidad silenciosa. Todo parecía fluir como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. De repente una jugada inesperada llevó a una victoria sorpresiva por mi parte y estallamos en risas. Sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él para celebrar el momento y nuestras caras quedaron tan cerca que podía sentir su aliento cálido sobre mi piel. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, nos besamos. El instante fue fugaz pero intenso, los labios se encontraron como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. La sorpresa nos envolvió rápidamente y nos alejamos el uno del otro con los corazones latiendo desbocados. «¿Qué acabamos de hacer?», murmuré casi sin voz. «No lo sé», respondió él mientras sus ojos reflejaban confusión y miedo a la vez. Ese beso había cruzado una línea que nunca imaginé que traspasaríamos. La risa que antes llenaba la habitación se desvaneció dejando solo el eco del silencio incómodo entre nosotros. La realidad golpeó con fuerza, teníamos que mantener las apariencias ante el mundo exterior y ante nuestra propia familia. «Esto no puede volver a suceder», dije finalmente tratando de recuperar el control sobre mis pensamientos desbordados. «Tienes razón», contestó él con un tono sombrío. «No quiero complicar las cosas». A pesar de nuestras palabras, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Esa chispa encendida no podría ser ignorada fácilmente, estaba ahí para recordarnos lo que habíamos sentido en ese breve momento robado. El resto de la noche transcurrió en silencio tenso mientras intentábamos volver a la normalidad. Pero cada pequeño gesto parecía cargado de significado oculto, cada mirada era un recordatorio del beso prohibido que habíamos compartido. Los días siguientes fueron un desafío constante para mantener nuestra fachada familiar intacta. Las rutinas diarias seguían su curso habitual, las compras en el mercado local lleno de colores vibrantes y aromas familiares, las charlas triviales sobre el clima o los planes para el fin de semana.
Todo eso parecía trivial comparado con lo que habíamos experimentado juntos. Sin embargo, cada vez que estábamos juntos sentía esa atracción latente burbujear bajo la superficie, era como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja sin red debajo. Intentábamos hablar menos entre nosotros para evitar cualquier malentendido o cualquier insinuación sobre lo sucedido aquella noche. Una tarde decidí llevarlo al mercado central para distraernos. Pensé que sería bueno salir y disfrutar del bullicio valenciano lleno de vida y color antes de regresar a casa a enfrentar nuestra realidad nuevamente. Mientras paseábamos entre los puestos llenos de frutas frescas y flores fragantes, me encontré riendo por algo trivial cuando nuestras manos volvieron a rozarse accidentalmente al elegir unas naranjas jugosas. El roce fue suficiente para recordar aquel beso robado. Sentí como mi corazón latía descontroladamente mientras me miraba intensamente. Debemos tener cuidado, susurró casi temeroso mientras apartaba su mano rápidamente como si hubiera tocado fuego. Lo sé, respondí con sinceridad, aunque sabía perfectamente que esa advertencia era más fácil decirla que cumplirla. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más complicado. Las risas compartidas estaban acompañadas por miradas furtivas llenas de deseo reprimido. El juego entre nosotros continuaba siendo peligroso e intrigante al mismo tiempo. Era imposible ignorar cómo esa atracción crecía día tras día aunque intentáramos disimularla bajo capas de normalidad cotidiana. Al llegar a casa esa noche sentí una mezcla abrumadora, anhelo por esos momentos compartidos e incertidumbre sobre hacia dónde estábamos dirigiéndonos realmente. ¿Podríamos seguir así? ¿Podría alguna vez regresar todo a ser como antes? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras me preparaba para dormir. Sabía que debíamos tomar decisiones pronto porque esta relación secreta estaba comenzando a consumirnos lentamente desde adentro hacia afuera. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una calidez que contrastaba con la tormenta de pensamientos en mi interior. La risa compartida y el beso inesperado de la noche anterior aún resonaban en mi mente, pero también lo hacía la preocupación por lo que eso significaba. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La idea me llenaba de ansiedad. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho me envolvía, pero apenas podía disfrutarlo. La rutina familiar continuaba como siempre, con conversaciones triviales sobre el día y planes para el fin de semana. Sin embargo, cada palabra sonaba distante, como si estuviera atrapada en una burbuja que me separaba de la realidad. ¿Te apetece ir al mercado esta tarde?, preguntó mi pareja, interrumpiendo mis pensamientos. Miré hacia él, notando su sonrisa despreocupada. Claro, respondí con un tono que intentaba sonar natural. Pero mi mente estaba lejos, llena de imágenes de momentos robados y miradas furtivas. El mercado en Valencia siempre era un lugar vibrante y lleno de vida. Los colores brillantes de las frutas y verduras frescas contrastaban con los gritos animados de los vendedores. Era un espacio donde la comunidad se reunía, pero hoy sentía que todo giraba a mi alrededor sin que yo pudiera participar realmente. Mientras caminábamos entre los puestos, una notificación en mi teléfono rompió la monotonía del momento. Era un mensaje inesperado que me hizo detenerme en seco. Un simple «podemos hablar», seguido de un emoji que no dejaba lugar a dudas sobre su significado. Mis manos temblaron ligeramente mientras leía las palabras una y otra vez. Era un recordatorio palpable de lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó mi pareja al notar mi expresión cambiada. Asentí rápidamente tratando de ocultar la inquietud que había brotado en mí. Solo es un mensaje del trabajo, respondí sin pensar demasiado. La mentira salió con facilidad, aunque sabía que esa pequeña inexactitud podría costarme caro más adelante. A medida que continuábamos explorando el mercado, mis pensamientos seguían regresando al mensaje. La atracción prohibida crecía como una sombra detrás de cada interacción inocente, cada mirada furtiva o sonrisa compartida parecía intensificarla aún más. La tarde avanzó y finalmente encontramos un momento a solas cuando regresamos a casa después de comprar los víveres. Mi pareja se había quedado en la cocina organizando las compras mientras yo subía a nuestra habitación para responder al mensaje. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier error podría desvelar todo lo que habíamos construido hasta ahora. Con el corazón acelerado, escribí: ¿dónde nos vemos?
La respuesta llegó casi al instante, en el parque cerca de casa a las 6. El tiempo parecía detenerse mientras leía esas palabras. Había algo electrizante en la idea de encontrarnos fuera del entorno familiar. Sin embargo, el temor comenzó a aflorar nuevamente en mí. ¿Era esto realmente lo que quería? Aquel encuentro podría llevarnos a situaciones aún más complicadas. Pero no podía ignorar cómo esa atracción había comenzado como algo ligero y divertido, y ahora se sentía como un imán poderoso tirando de mí hacia él. El resto del día pasó lentamente mientras intentaba actuar normal ante mi pareja. La cena fue tranquila, charlamos sobre trivialidades mientras yo luchaba internamente contra la creciente ansiedad por lo que estaba por venir. Cuando llegó la hora acordada, me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de promesas inciertas. Salí discretamente sin hacer ruido para no despertar sospechas. Cada paso hacia el parque era un desafío contra mis propios miedos. Al llegar al parque, una brisa suave acarició mi piel mientras buscaba su figura entre los árboles iluminados por los últimos rayos del sol poniente. Cuando finalmente nos encontramos, una mezcla abrumadora de emoción y nerviosismo me invadió. «Hola», dijo él con una sonrisa nerviosa pero encantadora. «Me alegra verte aquí». Nuestros labios se encontraron brevemente en un instante robado. Fue tan natural como si hubiéramos estado esperando ese momento desde hace tiempo. Sin embargo, esa chispa inicial pronto dio paso a una conversación cargada de tensión emocional no resuelta. Hablamos sobre todo y nada al mismo tiempo. Las palabras parecían fluir fácilmente entre nosotros mientras las miradas intensificaban cada conexión silenciosa. «Esto es complicado», mencionó él al final de nuestra charla, rompiendo momentáneamente la atmósfera ligera que habíamos creado alrededor nuestro. «No podemos seguir así para siempre». Su comentario resonó profundamente dentro de mí. Sabía que tenía razón, pero no encontraba forma alguna para romper esa burbuja donde nos habíamos refugiado juntos lejos del mundo exterior. «Tal vez deberíamos ser más cuidadosos», respondí finalmente con voz baja, sintiendo cómo la realidad comenzaba a presionar sobre nosotros nuevamente. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos nuevamente, uno lleno del amor familiar tradicional y otro lleno del deseo prohibido por alguien cuya presencia me hacía sentir viva como nunca antes lo había hecho. A medida que pasaban los días siguientes, intenté mantenerme ocupada con actividades familiares cotidianas para evitar pensar demasiado en nuestro encuentro clandestino o en esos momentos robados llenos tanto de alegría como culpa creciente por lo oculto entre nosotros. Pero cada pequeño detalle parecía recordarme nuestra conexión secreta. Los mensajes furtivos intercambiados bajo las sombras del día o incluso miradas cómplices durante cenas familiares donde todos parecían ajenos a la tormenta emocional desarrollándose justo debajo de su nariz. Finalmente llegó el día siguiente cuando recibí otro mensaje inesperado: «Necesitamos hablar». El corazón se me detuvo por un instante ante esas palabras tan simples pero llenas del peso emocional necesario para dar forma a todo lo que habíamos estado evitando discutir hasta ahora. Me preparé para enfrentar esa conversación inevitable sabiendo muy bien cuáles serían sus consecuencias. El día en que recibí aquel mensaje, el aire se tornó denso y cargado de expectativa. La playa de la Malvarrosa, donde habíamos decidido pasar la tarde, parecía un refugio perfecto para una conversación que podría cambiarlo todo. Al llegar, el sonido de las olas rompía suavemente en la orilla, pero mi mente estaba lejos de la serenidad del mar. Mientras caminaba por la arena, recordaba cada momento compartido. Las risas, los gestos simples que se convirtieron en algo más profundo. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre nosotros. La atracción había crecido como una sombra al atardecer, al principio ligera y casi imperceptible, pero ahora oscura y abrumadora. Al encontrarme con él bajo un par de palmeras, su expresión reflejaba la misma inquietud que sentía yo. «Hola», dijo con voz temblorosa. No era solo un saludo, era una invitación a abrir las puertas de lo que habíamos estado evitando. «Hola», respondí intentando mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. «¿Qué querías hablar?» Las palabras salieron casi como un susurro. «Sobre lo que pasó el otro día», contestó evitando mirarme a los ojos. La marea subía y bajaba con fuerza, como si también la naturaleza estuviera atenta a nuestra conversación.
Lo sé, dije finalmente. No podemos seguir así. La brisa marina acariciaba nuestras pieles mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Era un momento perfecto para reflexionar sobre lo que significaba esa conexión. Pasamos la noche juntos, murmuré sin poder evitarlo. Esa frase resonó entre nosotros como un eco de las decisiones pasadas y futuras. Él asintió lentamente, comprendiendo el peso de mis palabras. No puedo dejar de pensar en ti, confesó al fin, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. Su sinceridad me sorprendió, nunca había imaginado que él compartía mis sentimientos tan abiertamente. La presión del día a día familiar parecía desvanecerse momentáneamente mientras hablábamos sobre nuestra atracción prohibida. Sin embargo, cada palabra también traía consigo una oleada de realidad. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? El miedo a ser descubiertos era un monstruo al acecho detrás de cada sonrisa compartida y cada mirada furtiva. Los recuerdos del pasado se entrelazaban con los deseos del presente mientras caminábamos por la orilla. Hablamos sobre nuestras vidas cotidianas, las rutinas familiares y las expectativas sociales que nos mantenían atrapados en una existencia monótona y predecible. Pero ese día todo parecía diferente, había una chispa en el aire que nos envolvía. De repente él se detuvo y me miró intensamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. Esa pregunta colgó entre nosotros como una nube pesada, no había respuestas fáciles. Tal vez deberíamos ser honestos con nosotros mismos, respondí tras una pausa prolongada. La idea de ser sinceros me aterrorizaba tanto como me excitaba, era un dilema moral del cual no sabía cómo escapar. A medida que avanzaba la tarde hacia su final, decidimos alejarnos del bullicio del mundo exterior y buscar refugio en un pequeño chiringuito cerca de la playa. Allí pedimos algo para beber mientras continuábamos nuestra conversación sincera sobre lo inevitable. Nuestros sentimientos estaban más allá de lo físico, eran profundos e innegables. El sol se escondía lentamente detrás del horizonte cuando él tomó mi mano sobre la mesa, rompiendo cualquier barrera invisible entre nosotros. La conexión era palpable, cada toque encendía llamas dentro de mí que creía apagadas hace mucho tiempo. Sin embargo, el momento fue interrumpido por un grupo de turistas ruidosos que pasaron cerca nuestro riendo y hablando en voz alta sobre sus propias vacaciones despreocupadas. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Éramos dos almas atrapadas en un juego peligroso donde cualquier descuido podría llevarnos a perderlo todo. Decidimos dar un paseo por la orilla para alejarnos del bullicio exterior y encontrar un lugar más íntimo donde continuar hablando sin interrupciones. Mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, sentí como nuestras manos se entrelazaban naturalmente como si hubieran estado destinadas a hacerlo desde siempre. La luna brillaba sobre el mar tranquilo mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños y anhelos ocultos. Esos momentos sencillos se sentían extraordinarios bajo ese manto nocturno lleno de posibilidades infinitas. Al llegar a un rincón apartado donde las olas apenas alcanzaban nuestros pies descalzos, él me miró con intensidad antes de acercarse aún más y susurrar: «No puedo imaginar mi vida sin ti». Esas palabras resonaron en mi corazón como una melodía dulce pero peligrosa al mismo tiempo. La tentación era abrumadora. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido mezclándose con el aroma salado del mar nocturno. Sin pensarlo dos veces, incliné mi rostro hacia él y nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente ante la realidad inminente que nos rodeaba. A medida que regresábamos a casa esa noche, una mezcla de emociones me invadió: felicidad por haber compartido ese momento tan especial, pero también preocupación por lo que significaría para nuestro futuro si alguien llegara a enterarse. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas durante las comidas familiares y conversaciones banales llenas de tensión silenciosa entre nosotros dos. Cada encuentro se convirtió en un juego sutil donde ambos sabíamos lo que realmente significaban nuestras sonrisas cómplices y gestos discretos. Pero pronto llegó el fin de semana siguiente lleno de festividades locales en Valencia. Las fallas estaban a punto de comenzar nuevamente con sus explosiones coloridas e impresionantes esculturas llenando las calles vibrantes de vida y alegría efervescente. Sin embargo, este año todo sería diferente para mí. Había una sombra oscura acechando detrás del brillo festivo. ¿Podríamos mantener nuestro secreto intacto mientras disfrutábamos del bullicio?
La presión aumentaba cada vez más con cada mirada furtiva o roce accidental entre nosotros dos durante esos días festivos intensos llenos de alegría colectiva. Mientras tanto, sabía muy bien que algo inevitable estaba por suceder. Las festividades continuaban, pero la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. La risa de la gente a mi alrededor resonaba como un eco distante, un recordatorio de que mi mundo personal estaba en una encrucijada. En cada esquina, cada conversación casual entre amigos y familiares, surgían temas que me hacían cuestionar lo que estaba construyendo en secreto. La relación que había comenzado como un juego inocente se convertía en una carga difícil de soportar. Una tarde, mientras disfrutábamos de un café en una terraza, un grupo de amigos comenzó a hablar sobre la lealtad y el compromiso. La fidelidad es lo más importante, decía uno de ellos con firmeza. Si no puedes confiar en tu pareja, ¿qué te queda? Las palabras resonaron dentro de mí como una campana que anunciaba el peligro. Miré a mi alrededor, buscando su mirada entre los rostros conocidos. Cuando finalmente nos encontramos, vi una chispa de complicidad que me hizo dudar aún más. La conversación se desvió hacia anécdotas divertidas y recuerdos compartidos, pero mis pensamientos estaban atrapados en el dilema moral que enfrentaba. La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, sin embargo, cada momento compartido parecía venir acompañado de un peso creciente. ¿Era posible seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de nuestras acciones? Un día después decidí dar un paseo por la playa para despejar mi mente. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por la orilla, observando cómo las olas rompían suavemente contra la arena. Era un lugar donde solía encontrar consuelo, pero hoy solo traía consigo más confusión. Recordé las risas compartidas y los momentos robados entre nosotros, aquellos instantes parecían tan distantes ahora. Mientras caminaba, escuché risas a lo lejos y me acerqué para ver qué ocurría. Un grupo de jóvenes estaba jugando al voleibol en la playa y su energía era contagiosa. Me senté en la arena para observarlos y perdí la noción del tiempo. En medio del bullicio festivo, no pude evitar pensar en cómo nuestra relación había cambiado el curso de mi vida cotidiana. Al regresar a casa esa noche encontré un mensaje inesperado en mi teléfono: ¿podemos hablar? Era inquietante recibir algo así cuando las cosas parecían estar tan bien a simple vista. Esa simple frase encendió una alarma dentro de mí, el miedo a ser descubierta se apoderó de mis pensamientos. Los días pasaron entre miradas furtivas y encuentros casuales cargados de tensión. Cada vez que estábamos juntos, el aire se volvía denso con sentimientos no expresados y deseos reprimidos. Sin embargo, también había momentos de duda que se filtraban en nuestra burbuja secreta. Conversaciones triviales con amigos o familiares me hacían cuestionar si realmente valía la pena arriesgarlo todo por lo que teníamos. Una tarde lluviosa decidí invitarlo a casa bajo el pretexto de ver una película juntos. La lluvia golpeaba suavemente los cristales mientras nos acomodábamos en el sofá. El ambiente era acogedor y familiar, sin embargo, esa familiaridad solo intensificó la tensión entre nosotros. Las manos se rozaron accidentalmente al alcanzar las palomitas y sentí esa chispa familiar recorrerme nuevamente. «Esto es raro», murmuró él con una sonrisa nerviosa. Sí, respondí con sinceridad mientras nuestros ojos se encontraban. El silencio se volvió pesado mientras ambos éramos conscientes del abismo emocional que existía entre nosotros. Entonces decidí romperlo: no sé cuánto tiempo podemos seguir así. Él asintió lentamente como si comprendiera mis palabras más allá del significado literal. Lo sé. Pero no puedo evitarlo, dijo finalmente. Esa noche fue diferente. Pasamos más tiempo hablando sobre nuestras vidas y aspiraciones que sobre lo que nos había llevado allí inicialmente. Sin embargo, al final del encuentro no podía dejar atrás la culpa que comenzaba a surgir dentro de mí como un monstruo acechante. A medida que los días avanzaban hacia las festividades locales más importantes del año, sabía que debía enfrentar lo inevitable. ¿Podríamos continuar con nuestra relación secreta sin caer en el abismo? Las luces brillantes y los colores vibrantes del festival parecían burlarse de mí mientras luchaba por mantenerme firme ante el caos emocional interno. Una tarde durante los preparativos para las celebraciones, escuché murmullos sobre algo inesperado relacionado con su familia.
rumores sobre secretos ocultos comenzaron a fluir entre amigos cercanos y conocidos comunes. Una revelación podría cambiarlo todo, un escándalo familiar podría arrastrarnos a ambos al centro del huracán si alguien decidiera hablar. El pánico comenzó a hacerse eco dentro de mí mientras me preguntaba si eso afectaría nuestro vínculo o si sería el catalizador para terminarlo todo antes de siquiera comenzar realmente algo significativo entre nosotros dos. Decidí confrontarlo esa misma noche bajo la luz tenue del salón donde tantas veces habíamos compartido risas despreocupadas y miradas cómplices. He oído cosas. Cosas sobre tu familia, dije sin rodeos. Su expresión cambió instantáneamente, sus ojos reflejaron miedo e incertidumbre al mismo tiempo. ¿Qué has escuchado?, preguntó casi temblando. No estoy segura. Pero parece grave, respondí tratando de mantenerme calmada aunque mi corazón latía con fuerza ante lo desconocido. La conversación tomó un giro inesperado cuando él comenzó a contarme acerca de su propia historia familiar llena de secretos oscuros y decisiones difíciles tomadas por quienes le precedieron. Cada palabra parecía abrir viejas heridas que él había intentado olvidar, sentí como esa carga también comenzaba a pesar sobre mis propios hombros. Esto puede cambiar todo, dijo al final con voz temblorosa. En ese instante comprendí que estábamos atrapados no solo por nuestra atracción prohibida sino también por el legado familiar que amenazaba con destruir cualquier posibilidad futura entre nosotros dos. La realidad regresó abruptamente cuando sonó el timbre. Alguien estaba llamando a la puerta justo cuando estábamos sumidos en esta conversación crucial. Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de decidir qué hacer, abrir o esconder nuestro secreto. La tensión en el aire era palpable mientras me acercaba a la puerta. El timbre sonó nuevamente rompiendo el silencio que nos envolvía. La decisión de abrir o no se convirtió en un dilema moral. ¿Quién podría ser? La posibilidad de que alguien descubriera nuestro secreto me llenó de ansiedad. ¿Y si es alguien importante?, pregunté tratando de mantener la calma en mi voz. Deberíamos actuar normal, respondió él, aunque su expresión delataba su nerviosismo. La idea de ser sorprendidos me aterraba. Abrí la puerta con cautela, revelando a un viejo amigo que no veía desde hacía años. Su presencia trajo consigo una mezcla de nostalgia y temor. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamé intentando ocultar mi inquietud. «Vine a ver cómo estaban», dijo con una sonrisa amplia. Su mirada se detuvo en el interior de la casa, como si sospechara algo. «¿Todo bien?» «Sí, todo bien», respondí rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. La conversación fluyó hacia temas triviales mientras ambos tratábamos de mantener la compostura. Sin embargo, cada palabra parecía una distracción del verdadero conflicto que estaba sucediendo entre nosotros. Mientras hablábamos de recuerdos pasados y anécdotas compartidas, no podía evitar pensar en lo que significaba esta visita para nuestra situación actual. Mi amigo mencionó las dificultades que había enfrentado en su propio matrimonio y cómo había luchado por mantener la fidelidad ante las tentaciones. «Es complicado mantener el compromiso», reflexionó, mirándome directamente a los ojos. «A veces uno se siente atrapado entre lo que se espera y lo que realmente desea». Sus palabras resonaron profundamente en mí, como si estuviera hablando directamente sobre nuestra relación secreta. Me pregunté si él podría imaginar lo que realmente estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas de mi hogar. Al final de la visita, cuando mi amigo se despidió con un abrazo cálido, sentí un alivio momentáneo al pensar que habíamos logrado ocultar nuestro secreto por un poco más de tiempo. Sin embargo, al cerrar la puerta tras él, el peso del dilema moral volvió a caer sobre mis hombros. «No podemos seguir así», murmuré al volver al salón donde él aún estaba sentado. «Esto está afectando nuestra vida familiar». «Lo sé», respondió con voz baja y tensa. «Pero no puedo evitarlo». El conflicto interno crecía dentro de mí. Las palabras de mi amigo resonaban como un eco constante. ¿Qué es lo que realmente deseamos? La atracción era innegable y cada encuentro solo intensificaba mis sentimientos hacia él. Pero también sabía que esto no podía continuar sin consecuencias. La presión social y familiar comenzaba a sentirse más intensa cada día. Las miradas curiosas de amigos y familiares me hacían cuestionar nuestras acciones.
¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La idea me llenaba de terror. Con el paso de los días, las pequeñas interacciones se tornaron más complicadas y llenas de significado oculto. Cada risa compartida o toque accidental parecía cargar con un peso mayor del que podíamos soportar. A menudo nos encontrábamos robando momentos a escondidas, una mirada prolongada aquí, una sonrisa cómplice allá. A medida que se acercaba un evento social importante en Valencia, una celebración local llena de luces y música, sentí que era el momento decisivo para enfrentarnos a nuestra realidad. Era imposible seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre nosotros mientras manteníamos las apariencias ante los demás. El día del evento llegó con su bullicio habitual. Las calles estaban adornadas con coloridos carteles y banderas ondeantes anunciando las festividades. Sin embargo, mi mente estaba lejos del ambiente festivo, solo podía pensar en cómo enfrentar la situación cuando estuviéramos rodeados por amigos y familiares. Durante la celebración, nos encontramos entre risas y conversaciones animadas, todo parecía ir bien hasta que fuimos abordados por conocidos mutuos que comenzaron a hacer preguntas sobre nuestra relación familiar. ¿Cómo va todo?, preguntó uno de ellos con una sonrisa burlona. Siempre he pensado que ustedes tienen una conexión especial. La incomodidad se apoderó instantáneamente del ambiente, sus palabras parecían cargar con insinuaciones más profundas sobre lo que realmente significaba esa conexión especial entre nosotros dos. Intentamos reírnos para desviar la atención, pero el comentario dejó una sombra sobre nuestra noche festiva. Mientras disfrutábamos del espectáculo pirotécnico iluminando el cielo nocturno, sentí como la presión aumentaba cada vez más alrededor nuestro. En medio del espectáculo deslumbrante, nuestras manos se encontraron por un instante antes de separarse rápidamente. Ese simple contacto fue suficiente para encender nuevamente aquella chispa prohibida entre nosotros dos. Las luces brillantes parecían reflejar no solo el espectáculo exterior sino también nuestro conflicto interno, dos mundos chocando sin posibilidad aparente de reconciliación. Cuando finalmente regresamos a casa esa noche, ambos sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros tras esa celebración pública. Las palabras no dichas pesaban como plomo sobre nuestros corazones mientras nos sentábamos juntos en silencio absoluto, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros sobre lo inevitablemente complicado de nuestra situación actual. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente al romper aquel silencio tenso. No tengo idea, respondió él con sinceridad desgarradora. Sus ojos mostraban una mezcla profunda entre deseo y miedo a perderlo todo, su familia, su vida cotidiana, yo misma. La incertidumbre nos envolvió como una niebla espesa mientras considerábamos nuestras opciones frente al abismo emocional al cual nos habíamos asomado sin quererlo. Lo único claro era que debíamos tomar una decisión pronto antes de ser arrastrados por las consecuencias imprevisibles e incontrolables de nuestras acciones pasadas. La noche avanzó sin respuestas claras ni soluciones fáciles, solo quedaba esperar qué camino elegiríamos ante este dilema moral creciente. La mañana siguiente la luz del sol se filtró a través de las cortinas, iluminando el pequeño espacio donde nos habíamos refugiado. La brisa marina me trajo recuerdos de la noche anterior, y aunque el aire era fresco, mi corazón ardía con una mezcla de emociones. La realidad se presentaba como un eco distante, recordándome que la burbuja en la que habíamos estado no podría sostenerse por mucho tiempo. Mientras desayunábamos, el silencio era palpable. Cada uno inmerso en sus pensamientos, como si las palabras pudieran romper el delicado equilibrio que habíamos logrado mantener. Miré hacia la ventana y observé a los vecinos comenzar su día, sus risas y conversaciones parecían tan ajenas a nuestra situación. En ese momento, un temor creciente se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Qué haremos ahora?, pregunté finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. No lo sé, respondió con voz baja, evitando mi mirada. Todo se siente diferente después de lo que pasó. Las palabras flotaron entre nosotros como un recordatorio de lo arriesgado que era todo. La conexión que habíamos creado era intensa, pero también peligrosa. Recordé los momentos inocentes que habían llevado a esta situación, las risas compartidas en juegos de mesa y las miradas furtivas en reuniones familiares. Todo parecía tan inofensivo al principio. La idea de perderlo todo me aterrorizaba.
Mi vida cotidiana estaba llena de responsabilidades y expectativas que no podía ignorar. El matrimonio había sido una rutina cómoda, pero ahora se sentía como una prisión. No quiero perder lo que tenemos, dije con sinceridad. Pero tampoco puedo seguir así, contestó él con tristeza en sus ojos. Es complicado. La conversación se tornó más profunda mientras discutíamos nuestras opciones. El miedo a ser descubiertos nos mantenía al borde del abismo emocional, pero también había una chispa de esperanza en medio del caos. Un viaje inesperado podría ser nuestra salvación o nuestra perdición. Quizás deberíamos escapar unos días, sugerí impulsivamente. Un lugar donde nadie nos conozca. ¿Y qué haríamos allí?, cuestionó con escepticismo. Reflexionar sobre esto, respondí con fervor. Necesitamos tiempo para pensar sin distracciones. Después de un momento de vacilación, asintió lentamente. La idea de alejarnos del bullicio familiar parecía tentadora, un respiro lejos de las expectativas y los juicios ajenos podría ofrecernos claridad. Los días siguientes transcurrieron entre la planificación silenciosa del viaje y la tensión palpable en casa. Las miradas furtivas se volvieron más frecuentes, cada roce accidental encendía un fuego interno difícil de ignorar. La rutina familiar continuaba su curso mientras nosotros luchábamos por mantener nuestro secreto a salvo. Finalmente llegó el día del viaje, una escapada a la playa donde habíamos pasado tantas tardes felices en el pasado. El camino hacia allí fue tranquilo, pero cada kilómetro recorrido parecía aumentar mi ansiedad. ¿Sería este viaje lo que necesitábamos para tomar una decisión? O tal vez sería solo un escape temporal antes de enfrentar la realidad. Al llegar a la playa, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla me recibió como un viejo amigo. La brisa marina acarició mi rostro mientras respiraba profundamente, tratando de absorber cada instante antes de que las dudas regresaran. Este lugar siempre ha sido especial para nosotros, comenté mientras caminábamos por la arena dorada. Sí, respondió él con una sonrisa nostálgica, pero había una sombra detrás de su mirada que no podía ignorar. Pasamos horas caminando y hablando sobre trivialidades para evitar tocar el tema espinoso entre nosotros. Sin embargo, cada rayo del sol parecía presionarnos hacia esa conversación inevitable sobre nuestro futuro juntos. Al caer la noche decidimos quedarnos en un pequeño hotel cerca del mar, un refugio discreto donde podríamos estar lejos del mundo exterior por unos días más. La habitación era sencilla pero acogedora, las olas resonaban suavemente desde afuera como una canción tranquilizadora. Mientras cenábamos en un restaurante cercano, la atmósfera cambió abruptamente cuando surgió una discusión sobre nuestros sentimientos reales y lo que significaba estar juntos en este contexto prohibido. No podemos seguir así, dijo él finalmente con firmeza mientras jugaba nerviosamente con su servilleta. Lo sé, respondí con voz temblorosa al reconocer el peso detrás de sus palabras. Pero no quiero renunciar a esto sin luchar. La tensión creció hasta convertirse en un torrente emocional desbordante. Palabras hirientes salieron sin quererlo mientras ambos intentábamos expresar nuestras frustraciones y miedos más profundos. No puedo ser solo tu secreto, dijo él con dolor evidente en su voz. ¿Y qué quieres entonces, que regresemos a casa y pretendamos que nada ha cambiado?, cuestioné casi gritando ante la desesperación acumulada. El ambiente cargado se tornó insoportable, sabíamos que estábamos cruzando líneas peligrosas entre nosotros y eso nos aterrorizaba por igual. Después de esa acalorada discusión decidimos dar un paseo por la playa bajo las estrellas. Necesitábamos calma después del torbellino emocional experimentado durante la cena. Las olas rompían suavemente contra nuestros pies descalzos mientras caminábamos en silencio reflexionando sobre lo ocurrido. Sin embargo, al mirar hacia atrás hacia el hotel donde nos alojábamos, noté algo extraño, dos figuras observándonos desde lejos bajo la tenue luz del faro cercano. Una sensación helada recorrió mi espalda al darme cuenta de que podrían ser conocidos nuestros o incluso familiares curiosos sobre nuestra ausencia prolongada. El miedo me invadió nuevamente al pensar, ¿y si alguien se enterara? ¿Qué pasaría si nuestras decisiones nos llevaban a perderlo todo? La noche avanzó entre susurros inquietantes mientras discutíamos cómo manejar esa creciente presión social y familiar, sabiendo bien que cada paso dado podría llevarnos más cerca del abismo o alejarnos definitivamente uno del otro.
Las dudas comenzaron a brotar nuevamente entre nosotros cuando decidimos regresar al hotel, cada uno sumido en sus pensamientos oscuros sobre lo inevitable que podría suceder si continuáramos este camino prohibido. El tiempo apremiaba y sabía que debíamos tomar decisiones antes de ser atrapados por nuestras propias mentiras. La brisa del mar acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos por la orilla, cada paso resonando con la tensión que habíamos acumulado. Las olas rompían suavemente como si intentaran ahogar nuestros pensamientos más oscuros. La luz del atardecer iluminaba el paisaje, pero en nuestro interior había una tormenta que no podíamos ignorar. Las decisiones pesaban sobre mí como una losa. Había llegado el momento de enfrentar lo que habíamos construido en secreto. El tiempo se deslizaba entre mis dedos, y cada segundo que pasaba sin hablarlo me llenaba de ansiedad. Miré hacia el horizonte donde el sol se sumergía lentamente en el agua, y supe que debíamos hablar. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté sintiendo como la voz temblorosa traicionaba mi determinación. Él se detuvo y me miró a los ojos, buscando respuestas que ni yo tenía. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero no podemos seguir así. Es peligroso. Su mirada era intensa, llena de emociones contradictorias. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en esta red de deseos y responsabilidades. Recordé las risas compartidas durante las noches de juegos de mesa, esos momentos inocentes que nos habían llevado a este punto. Los recuerdos eran dulces pero también amargos, cada uno de ellos me recordaba lo que estaba en juego. La vida familiar seguía su curso ajena a nuestra lucha interna. Decidí dar un paso adelante hacia él, buscando una conexión física que pudiera aliviar la tensión entre nosotros. A veces siento que esto es más grande que nosotros, dije mientras mis manos rozaban su brazo. La calidez de su piel encendió algo dentro de mí, un deseo incontrolable por aferrarme a lo prohibido. Lo sé, respondió él con un susurro casi inaudible. Pero no podemos permitirnos ser descubiertos. Su voz se tornó grave, reflejando la gravedad de nuestra situación. Esa noche en el hotel había sido un punto de inflexión, un momento en el que nuestras barreras se derrumbaron y nos dejamos llevar por la corriente del deseo. Pasamos la noche juntos, pero ahora esa intimidad se sentía como una carga más pesada sobre nuestros corazones. Mientras caminábamos por la playa, un grupo de jóvenes pasaron riendo y disfrutando del momento. Me sentí fuera de lugar, sus risas contrastaban con nuestro silencio tenso. La vida continuaba para todos menos para nosotros. Quizás deberíamos terminar esto, sugerí repentinamente, sintiendo como una parte de mí se rebelaba ante esa idea. No quiero lastimarte ni poner en riesgo nuestras vidas. Era una verdad incómoda pero necesaria. Él frunció el ceño al escuchar mis palabras y retrocedió unos pasos como si estuviera intentando procesar lo que acababa de decirle. ¿De verdad crees que eso es lo mejor? ¿Podemos simplemente olvidarlo? Su voz tenía un tono desafiante, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma más que a él. No lo sé, admití con franqueza mientras miraba hacia el mar agitado. Pero esto está afectando todo lo demás. Las olas parecían responder a mi angustia con un rugido ensordecedor. En ese momento sentí una punzada de pánico al imaginarme separada de él, sin poder volver atrás ni recuperar esos momentos robados entre risas y secretos compartidos. Sin embargo, la realidad seguía acechando, no podía ignorar las consecuencias potenciales. De repente mi teléfono vibró en mi bolso, un sonido inesperado en medio del silencio tenso entre nosotros. Saqué el dispositivo y vi un mensaje entrante, era alguien conocido preguntando por nosotros dos. El corazón me dio un vuelco al pensar en las implicaciones que eso podría tener. ¿Quién es?, preguntó él al ver mi expresión cambiar drásticamente. Solo, alguien del trabajo, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi creciente preocupación. Pero sabía que no podía seguir ocultando esta situación por mucho tiempo más, los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz. ¿Y si alguien sospecha?, dijo él con voz temblorosa mientras su mirada se oscurecía ante la posibilidad aterradora. No puedo perderte. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. Era cierto que ambos teníamos mucho que perder si todo esto salía mal. Con cada segundo transcurrido desde ese mensaje inquietante,
la presión aumentaba y mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento otoñal. La idea de ser descubiertos me llenó de terror. ¿Qué pasaría si nuestras vidas se desmoronaran ante nuestros ojos? En ese instante crítico decidí dar un paso atrás emocionalmente. Necesitábamos claridad antes de tomar decisiones irreversibles. Quizás deberíamos volver al hotel y pensar las cosas bien, propuse intentando mantenerme firme ante la tormenta interna. Él asintió lentamente, pero aún había incertidumbre reflejada en su rostro. Caminamos juntos hacia el hotel sin decir una palabra más. Cada paso resonaba con nuestra confusión y miedo latente sobre lo inevitable. Al llegar a nuestra habitación, un silencio abrumador nos envolvió nuevamente mientras nos sentábamos uno frente al otro sin saber qué decir o hacer a continuación. Era evidente que estábamos al borde del abismo emocional. Cualquier movimiento podría ser decisivo para nuestro futuro. De repente hubo un golpe fuerte en la puerta. Ambos saltamos sobresaltados ante el sonido inesperado y desconcertante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intercambiamos miradas nerviosas llenas de preguntas sin respuesta. ¿Quién puede ser?, murmuré temerosamente mientras él se levantaba lentamente para abrirla, consciente del riesgo inminente detrás de esa puerta cerrada. La incertidumbre llenó el aire denso entre nosotros mientras esperaba ansiosamente saber quién estaba detrás del umbral. No podía evitar sentir cómo todo lo construido se tambaleaba peligrosamente ante esa inminente revelación.